especialista en ginecología, obstetricia, perinatología y medicina materno-fetal. Me encargo del cuidado de embarazos tanto de bajo como de alto riesgo. Desde que estudié medicina, me apasioné por la medicina fetal para entender cómo a partir de 2 gametos se forma un ser humano tan desarrollado. Me encanta la docencia y estoy a la orden. Hola, soy el doctor Cristian Salinas, médico cirujano, especialista en medicina familiar, especialista en ginecología y obstetricia, especialista en medicina materno-fetal o perinatología. Además, he participado en múltiples congresos de reconocimiento internacional al servicio de todas ustedes. Bienvenidos a Nace Contigo. Mi nombre es Francis Peraza, @perchi_blog, abogada, fashion blogger y mamá. Por eso este tema de hoy y estos invitados de hoy, que son unos invitados de lujo que tenemos, porque vamos a abordar justamente una especialidad que para mí fue de las más importantes durante el embarazo, así que sé que seguramente vamos a tener dentro de la audiencia a muchas mamás o posibles o futuras mamás también el día de hoy, pero yo quiero que ustedes conozcan un poco más de estos profesionales y por eso voy a partir preguntándoles ¿por qué medicina? Yo creo que una de las profesiones más complejas o las que ameritan mucho mayor compromiso es la medicina. ¿Y por qué medicina? Bueno, realmente esa es una pregunta que yo creo que la primera vez que yo me pregunté qué iba a hacer, lo hice alrededor de los 14 años. Y creo que la medicina me capturó desde mi infancia. Mi mamá me decía de que yo iba con una batita blanca al colegio y que yo decía, ¿qué vas a hacer? Yo voy a ser médico. Y creo que eso ya venía como en mis genes, pudiera decir. ¿Sí? No sé, sí. Me apasiona la medicina y realmente por eso creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. No había dudas, ahí sí. No había dudas de que era medicina. Y en el caso de usted, doctora Luisa, ¿por qué o en qué momento de su vida dijo, esto es para mí, yo voy a ser médico, voy a salvar vidas? Es como dice el doctor Cristian, la medicina de cierto modo siento que es una carrera que te elige a ti. Realmente es como un sentimiento porque lo hemos conversado muchas veces con compañeras y es algo que la mayoría de las personas desde pequeña por algo o algún motivo se siente identificado con la carrera. En mi caso personal, tengo un tío abuelo que era médico, fue uno de los primeros médicos en Guanare, en Venezuela, entonces era como una inspiración para toda la familia. Claro, como una referencia. Tal cual. Entonces, cualquier persona que necesitara de él siempre lo apoyaba. Entonces, mi inspiración también vino a través de él. Yo creo que la vocación es una de las primeras cosas, de las claves que uno identifica, sobre todo en esta carrera que sin duda alguna es un requisito sine qua non, tener vocación de servicio en el caso de la medicina. Así es. ¿Alguna experiencia que me puedan compartir el día de hoy, que hayan vivido durante su vida, que los haya marcado o que haya marcado un antes y un después en su vida como profesionales sobre todo? Oye, yo sinceramente catalogo que mi vida ha sido llena de muchas experiencias, cada vida es distinta, pero si hay algo que a mí me ha marcado en un antes y un después, algunos quizás ya lo saben porque lo he tratado de compartir, pero para los que no lo saben, soy huérfano de padre y madre desde los 13 años. Y cuando yo sufrí la pérdida de mis padres, realmente sentí como que me quitaban el piso. Pero creo que eso me ayudó primero a creer en mí mismo y obviamente creer y confiar en Dios, que de hecho tenía muchas dudas, muchas intrigas en mi mente, muchas inseguridades, pero realmente creo que confiando en Dios y creyendo en mí mismo, puedo decir, estoy aquí gracias a eso. Y realmente creo que también no solamente determinó en mi formación académica, sino también la persona que ahora soy. El ser humano que es, porque bueno, comparto esto, que el doctor Cristian ya lo conocía porque fue uno de los doctores que aseveró el sexo de mi bebé, de mi leoncita, y cuando tuve ese primer contacto con él, sin duda alguna, uno como paciente identifica esa vocación de servicio, esa cercanía, esa empatía sobre todo, y el doctor en ese primer minuto, digamos que me brindó justamente esa confianza en un proceso como tan importante como es el embarazo. Claro, y quizás la ausencia de mis padres también eso quizás me ha hecho tener un poquito más de sensibilidad, porque cada bebé que yo estoy evaluando, yo digo, oye, este bebé es un regalo que viene de Dios y por lo tanto tiene que cuidarse de esa manera.
Y quizás cuando yo perdí a mis padres, quizás me entregó ese poco más de sensibilidad para valorar realmente lo que significa un hijo y lo que significa también un padre. Y creo que esa es la clave por la cual quizás muchas pacientes me dicen, ay doctor, yo quedé encantado con su atención, y simplemente les digo, bueno, porque trato de cuidar a este bebé porque significa un regalo que para ti viene de Dios. Wow, qué lección. Yo creo que ahí la gran diferencia de nuestro día a día, en nuestro trabajo, son cosas tan pequeñas, pero tan significativas. Yo creo que justamente el dejar huella significa eso, hacer las cosas ordinarias, hacer las cosas del día a día, pero hacerlas con amor y hacerlos con entrega y hacerlo de una manera extraordinaria. En su caso, doctora Luisa, ¿qué experiencia nos puede compartir o qué situación de pronto que haya vivido nos pueda compartir en este momento que le haya dejado alguna lección inolvidable? Para mí, sin duda, el tema de la migración marcó un antes y un después. Si bien cada persona pues emigra en condiciones diferentes y yo de cierto modo me puedo considerar muy privilegiada, igual eso implica mudarte de país, claro, empezar de cero, adaptarte a un nuevo entorno, a nuevas culturas o costumbres, y sentir que vives todo esto lejos de tu familia, pues puede producirnos sensaciones negativas. Entonces, en el momento de la migración, yo empecé a experimentar todos esos sentimientos que realmente antes los había vivido quizás muy leves, no les había dado importancia. Entonces, lo que quisiera promover es el cuidado de nuestra salud mental, que lamentablemente la salud mental sigue siendo un tema tabú en muchas culturas. Y le restamos mucha importancia a la salud mental. Le restamos mucha importancia y es tan importante como la salud física. Entonces, que hablemos libremente de esto, pues quiero ayudar a que las personas que se sientan quizás con pena de buscar ayuda no se sientan estigmatizadas y sepan que es inteligente buscar ayuda. Correcto. Entonces, en mi caso, ¿qué hice? Busqué ayuda profesional, logré superar todas estas emociones negativas que implicaron con la migración y no comparar con otras personas, porque a lo mejor por el hecho que entre todas las cosas tenía una condición privilegiada, eso no tiene por qué restar importancia a lo que estás sintiendo. Entonces, que ayudemos a las demás personas que están pasando por un proceso, ya sea migratorio, por un duelo, porque hay las herramientas para que podamos enfrentar estas situaciones de la vida y salir adelante. Oye, qué importante que a través de esa lección estés destacando un mensaje tan potente como es justamente el tema de la salud mental, y también valga la invitación a todos a accionar siempre desde la empatía. No sabemos qué batallas está librando cada uno, y justamente tocaste un tema tan importante y algo tan sencillo como a través de las redes sociales, por ejemplo, ser cuidadosos siempre con lo que decimos, con nuestra comunicación. No sabemos cómo podemos impactar a otras personas. Ustedes, sobre todo, que tienen esa posibilidad todos los días de impactar positivamente a sus pacientes, que ven tantas personas que tienen ese contacto. Así que qué buena reflexión la que nos acaba de brindar. Pero ahora sí, vamos a tocar el tema de interés. Perinatología, que todas queremos muchas veces que, bueno, que todo tiene que ver con ginecología y obstetricia durante el embarazo, y hay otro profesional de la medicina muy importante durante todo este proceso y es el perinatólogo. Por eso, cuéntenos un poquito, ubíquenos un poquito en el tema de la perinatología. ¿Qué estudia? ¿Para qué sirve la perinatología? Perfecto, mira, la perinatología realmente tiene dos nombres. Perinatología fue el nombre con el cual se inició esta subespecialidad. Actualmente también recibe el nombre de medicina materno-fetal. Okay. Es una subespecialidad dentro del área de la obstetricia. Lo primero que tú decides es esa decisión de decir, oye, yo voy a ser médico, pero después te enamoras por la gestación, por el embarazo, por la salud de la mujer de manera integral y dices, oye, yo creo que me oriento a ser ginecobstetra. Y después cuando tú empiezas a tener contacto con el embarazo y te apasiona el hecho de garantizar la salud y el bienestar de la mamá y el bebé, pues decides, oye, me voy a subespecializar en la perinatología o la medicina materno-fetal. Esta subespecialidad realmente se encarga de velar por el bienestar tanto de la mamá como del bebé. Es decir, te da las herramientas como para poder tener un diagnóstico certero, iniciar una terapéutica adecuada en el tiempo oportuno, si hay alguna malformación fetal, por ejemplo, o alguna enfermedad que pueda ensombrecer el pronóstico exacto de un bebé, por ejemplo. Okay. Y realmente tenemos muchas herramientas que nos garantizan el poder garantizar el bienestar de la mamá. Por ejemplo, la ecografía, que es uno de los fuertes en un perinatólogo, no significa que esa sea la única herramienta
con la cual tenemos, con la cual nos auxiliamos, pero realmente es muy importante las ecografías. Ese estudio justamente es con la que asociamos directamente al perinatólogo cuando empiezan a mencionarnos durante el embarazo el tema de debes hacerte una ecografía. Y justamente hablando de debes hacerte una ecografía, ¿cuáles consideran ustedes, doctores, que son las ecografías más importantes durante el embarazo? Ya, mira, para comenzar quizás me gustaría acotar algunas cosas. Primero, la ecografía es el estudio completamente indemne, completamente seguro durante el embarazo, porque hay pacientes que llegan y me dicen, doctor, ¿me va a provocar algún riesgo de que yo me haga una ecografía? La verdad es no, porque se obtienen imágenes a través de sonido, no causan ni radiación ni van a tener ninguna consecuencia sobre la salud del feto. Existen ecografías de nivel básico y de nivel avanzado. ¿Por qué voy a esto? Fíjate, el nivel básico son aquellas ecografías que básicamente nos van a evaluar, digamos, el peso del feto, la placenta, el líquido amniótico, pero el nivel de profundidad no es tan, digamos, como que tan específico, ¿verdad? Y eso lo puede hacer cualquier ginecobstetra. Y para eso yo opino que el perinatólogo es un médico ginecobstetra de apoyo a sus colegas. ¿Por qué? Porque para eso tú te dedicas a estudiar 3 años más. Ustedes estudian ginecología exactamente, y después pasan a perinatología. En promedio 2, 3 años especificando, por ejemplo, la herramienta de la ecografía, especializándola y para poder hacer, por ejemplo, las ecografías Doppler, que son estudios más complejos. No significa que un obstetra no lo puede realizar siempre y cuando sea capacitado y obtenga las herramientas para hacer un estudio de calidad. Y realmente el perinatólogo se dedica a esta área, entre otras cosas. Que los Doppler, de hecho, creo que son de las ecografías que nos ponen más nerviosos a los padres. Estamos como, en el primero sobre todo, es como el que nos tiene allí con incertidumbre. Y de hecho, abordando este tema de las ecografías, de los Doppler, ¿por qué mandan a hacer dos Doppler, uno en el primer trimestre? ¿Por qué se tiene que repetir otro en el segundo trimestre? Ya, fíjate, antes de darle la palabra a Luisa, que es una colega del cual me siento orgulloso de estar sentado al lado de ella, las ecografías que no pueden faltar en un embarazo serían el Doppler de 11 a 14 semanas. El segundo Doppler se realiza de las 22 hasta las 24 semanas. Eso también tiene un poquito de variación porque, por ejemplo, en Venezuela se inicia a realizar a partir de las 18 semanas. Tiene su diferencia en edad gestacional, pero con una etapa o una ventana entre las 18 hasta las 24 semanas puedes evaluar todo lo que requiere ese estudio. Se realiza un tercer Doppler a partir de las 28 semanas, no dejando tampoco de un lado, o menos importante, la ecocardiografía fetal, que nos garantiza la estructura del corazón y la función cardíaca. ¿Y la realiza también un perinatólogo? También los perinatólogos. Sí. Perfecto. Y bueno, respecto a esto del Doppler, ¿por qué se debe repetir en el segundo trimestre? Si bien son estudios que de cierto modo van de la mano, cada Doppler tiene su función o su objetivo específico. Empecemos destacando el Doppler del primer trimestre, que como mencionaba el doctor Cristian, se realiza entre las 11 y 14 semanas. Uno de los objetivos es establecer de forma correcta la edad gestacional, porque evaluamos un parámetro que se llama la longitud cráneo-rabadilla, y ese es el dato más específico para calcular correctamente la edad gestacional. A veces vemos pacientes en segundo o tercer trimestre, doctora, vengo para que me diga cuántas semanas tiene. Y eso es un error, porque ya luego en el crecimiento de los bebés pueden influir otros factores. Entonces, en ese momento es que establecemos correctamente cuánto tiempo de gestación tiene la paciente. El segundo gran objetivo es estimar el riesgo de alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down. Y es estimar el riesgo, porque hacemos un cálculo de riesgo en base a la evaluación de ciertos marcadores ecográficos. Aquellas pacientes que sean de bajo riesgo continúan con su control habitual, y si encontramos un alto riesgo es que debemos pasar a un estudio confirmatorio. Otro de los grandes objetivos es estimar el riesgo de preeclampsia, que es la hipertensión durante el embarazo, y de restricción del crecimiento intrauterino mediante el estudio Doppler de las arterias uterinas. Y siempre hacemos énfasis en esto: el primer trimestre es el mejor momento para iniciar tratamiento en aquellas pacientes que detectamos que tienen alto riesgo. Y esto evita que 9 de cada 10 pacientes que les iba a dar preeclampsia no les dé. Entonces es extremadamente importante. Y hacemos una evaluación anatómica precoz porque ya ocurrió la organogénesis en esas primeras semanas de gestación. Ahora, cuando pasamos al segundo trimestre, que como comentaba el doctor, tenemos un lapso entre las 18 y 24 semanas para hacerlo, este es un eco principalmente de detalle anatómico, que lo que busca es ver
la anatomía fetal completa, descartar 100% las malformaciones mayores y se vuelve a reestimar el riesgo de preeclampsia, que como decía es la tensión alta en el embarazo. Y si bien aquí ya no vamos a tener una ventana de tratamiento porque ya indicar aspirina no va a tener ningún efecto. Es como un efecto tardío. Exacto, pero nos permite recatalogar a la paciente como alto riesgo y vamos a hacerle un seguimiento más estricto. Entonces no se desestima ese punto de realizar el Doppler nuevamente. Y el otro gran objetivo de este eco del segundo trimestre es estimar riesgo de parto prematuro. Entonces en aquellas pacientes que evidenciamos que tienen a lo mejor un cuello acortado, empleamos tratamiento y evitamos que se vengan de parto prematuro en semanas posteriores. Entonces, como te digo, son ecografías que van de la mano, pero cada una tiene su detalle específico. Sí. Exacto, y también es un mito que a veces, bueno, no me hice el del primero, no importa, me hago el del segundo, ¿no? Y realmente lo ideal es que se realicen ambos estudios. Y por último, el Doppler del tercer trimestre, que se realiza idealmente entre las 35 y 37 semanas, es un eco de crecimiento. Así que importante resaltar que no nos debemos saltar este tipo de estudios durante el embarazo. Exactamente. ¿Cuáles son los medicamentos que consideran ustedes que no pueden faltar durante el embarazo? Oye, si me preguntas, ¿qué medicamento obligatoriamente debería de tomar una paciente gestante? Para iniciar el ácido fólico. El ácido fólico, incluso muchos estudios, muchas revisiones de índole científico, nos sugieren cuando una paciente está pensando, oye, yo tengo idea de tener un bebé, deberías de iniciar ácido fólico de manera gestacional, es decir, antes de estar embarazada ya deberías de estar aportando por lo menos ácido fólico. Es un medicamento muy importante, nos permite, nos garantiza... Ya cuando estoy en planificación, yo debería considerar ya el ácido fólico. Iniciar ácido fólico. Sabes que el ácido fólico previene sobre todo defectos del sistema nervioso central. Entonces, cuando una paciente ya tiene ideas de quedar embarazada, la primera sugerencia es que inicie ácido fólico de manera pregestacional o preconcepcional realmente, que sería el término correcto. E incluso también existe si tiene antecedentes de enfermedades, por ejemplo la diabetes o malformaciones del sistema nervioso, las dosis también son distintas y por eso es que también es importante que una vez que tú vas a decidir iniciar el embarazo, acudas a un control ginecológico y diga, oye doctor, yo estoy pensando tener un bebé, porque hay muchas medidas que se deben de tomar desde antes de intentar un embarazo. ¿Hay alguna manifestación que digamos, oye, aquí hubo ausencia de ácido fólico durante el embarazo? Algo que pueda generarse en el bebé, por ejemplo. Claro, malformaciones sobre todo del sistema nervioso central, espina bífida, por ejemplo, que quizás no sea muy frecuente para muchos pacientes, pero los defectos de la columna, obviamente si tú no tienes un aporte necesario de los folatos, pues vamos a tener la lamentable noticia de tener una espina bífida, por ejemplo, que es muy frecuente por el déficit de folato. Además también... todo esto va de la mano con el obstetra, por eso vuelvo a recalcar, el perinatólogo. Es una articulación que hacen entre los profesionales. El perinatólogo es un médico de apoyo, no nos vean como una competencia, sino como un médico de apoyo. ¿Por qué? Porque, el obstetra envía exámenes y si, por ejemplo, una paciente tiene anemia, pues bueno, tenemos que reforzar a la paciente con hierro para evitar de que la anemia pueda tener consecuencias sobre la salud y el bienestar materno-fetal. Claro, del bebé. También yo he escuchado que me dice, doctor, a mí indicaron el calcio, y si vamos estrictamente a lo científico, el calcio está indicado suplementarlo cuando tenemos pacientes que en su dieta no obtienen los requerimientos necesarios durante el embarazo. Si lo queremos ver de manera estricta, no sería un protocolo a toda paciente enviarle calcio, no. Se prioriza sobre todo a aquellas pacientes que en una historia bien elaborada nos damos cuenta que tiene déficit en la alimentación, por ejemplo, del calcio. Básicamente esos serían los medicamentos quizás los más importantes que no deberían de hacer falta en una paciente. Obviamente tiene sus particularidades. Por ejemplo, ya la doctora Luisa habló acerca del riesgo de la preeclampsia. Si tú haces un Doppler en el primer trimestre y lastimosamente te consigues quizás datos no tan afortunados que te aumentan el riesgo para llegar a sospechar que va a desarrollar sobre todo la preeclampsia, la más severa, la que aparece antes de las 28 semanas, por protocolo debemos de arrancar con aspirina durante el primer trimestre del embarazo, porque eso nos va a aminorar el riesgo para enfrentarnos a la catastrófica noticia de una preeclampsia. Oye,
destaco de lo que, sobre todo de lo que acaba de decir, la importancia de poder comunicar sobre todo lo que estamos sintiendo durante el embarazo, porque como lo dijo, un buen test, las preguntas clave, pero sobre todo de parte de las madres o de las embarazadas que puedan manifestar todo lo que están sintiendo para que los profesionales puedan determinar cuál es el estudio, cómo se va a abordar, cuál es el siguiente paso. En mi caso, por ejemplo, porque cada embarazo es totalmente distinto, es igual que el tema de la maternidad, que no existe una verdad absoluta con respecto a esto. En el caso de mi embarazo, particularmente me ocurrió que yo jamás tuve vómitos. Yo estoy como el embarazo perfecto. O sea, esto, por eso digo que cuando quieren un consejo de anticonceptivo con respecto a al embarazo, conmigo no lo van a conseguir porque yo tuve una muy buena experiencia con el embarazo. Pero es de las más comunes, de los aspectos más comunes durante el embarazo, es el tema de los vómitos, de las náuseas. ¿Cómo podemos combatir o mejorar esa situación? ¿Cómo pueden combatirlo las embarazadas? ¿Algún medicamento que pueden sugerirnos? Es un síntoma muy común en el embarazo, que de verdad fuiste bendecida si no presentaste náuseas y vómitos, porque está descrito que el 80-85% de las embarazadas van a desarrollar este síntoma. O sea que caíste en ese 15%. Oye, me siento afortunada. Totalmente. Y es algo que es inevitable porque los vómitos y las náuseas es producto del aumento de la beta-HCG, que es la hormona del embarazo. Entonces es algo como que no se puede evitar 100%, claro, pero sí podemos tomar algunas medidas para disminuir estos síntomas. Uno de los más aconsejados es que la paciente debe realizar al menos 3 comidas principales, de 2 a 3 meriendas, y que sean comidas en pequeñas porciones. No es que vas a realizar con un plato gigante, porque obviamente eso más bien te va a aumentar la posibilidad. Exacto, va a exacerbar esos síntomas. Entonces, hacer varias comidas al día en pequeñas cantidades. O sea, lo aconsejable es que nunca tengas el estómago totalmente vacío, porque eso te puede incrementar los síntomas. Lo otro es, una vez que comas, trata de no descansar inmediatamente, de acostarte, sino de caminar aunque sea un poco para movilizar los intestinos y que eso te ayude con el tema de la digestión. También existen medicamentos que se pueden indicar si todas estas medidas no funcionan, que van a disminuir la presencia de esos síntomas. Puede ser que incluso hay pacientes que les van de maravilla, hay otras pacientes que no mejoran con el tratamiento. Y también hay que tener muy importante, y es importante destacar cuándo deja de ser un síntoma que se puede manejar de forma ambulatoria o cuando la paciente realmente presenta una intolerancia total a cualquier tipo, otro tipo de tratamiento. Que amerita una hospitalización, que eso se denomina hiperemesis gravídica, que la paciente ahí tiene que manejarse el tema de las náuseas y los vómitos hospitalizados. ¿Y es común que llegue a ser como grave o...? Es como un 5% de las pacientes aproximadamente desarrollan una hiperemesis gravídica. Yo espero correr con la misma suerte si voy por el segundo embarazo. Doctor, quiero hablar del Progendo porque de todos los medicamentos que tomé de forma complementaria durante mi embarazo, uno de los que más recuerdo es que creo que me lo indicaron en el primer trimestre, que me indicaron Progendo. ¿Por qué se indica este tipo de medicamentos durante el embarazo? Ya, para los que nos están viendo, nos están escuchando, el Progendo es la marca comercial por Abbott, pero realmente el principio activo es la progesterona natural micronizada, ¿verdad? ¿Por qué se indica la progesterona o el Progendo? Sobre todo si te lo indicaron en el primer trimestre, me imagino cuando hicieron el Doppler del primer trimestre hicieron una cervicometría. La cervicometría, lo que hacemos es medir la longitud del cuello uterino. Para las pacientes que nos están escuchando, no están viendo, el cuello uterino es de donde se toma la muestra para la citología. Pero en el embarazo, sobre todo, tiene mucha importancia es medir la longitud del cuello uterino. De hecho, la mayoría de estudios nos afirman que si nosotros hacemos una cervicometría con una longitud, ese cuello uterino menor a 25 milímetros, nos aumenta el riesgo de enfrentarnos a un parto prematuro. Y esa sería una de las indicaciones que está demostrada, que el colocar progesterona micronizada por vía vaginal va a mejorar ese mal pronóstico con el cual arrancamos con una cervicometría alterada. Igual es un poquito quizás discutible el hecho cuando vemos algún signo de desprendimiento en un embarazo prematuro, cuando por ejemplo se está realizando una ecografía y no observamos una estructura que se conoce con el nombre de cuerpo lúteo, por si alguna vez lo han escuchado. Esa es una estructura derivada del ovario. Cuando estallan los folículos y se libera el óvulo,
lo que queda ahí, ese resto, se convierte en algo que se llama cuerpo lúteo, que durante las primeras semanas la importancia fundamental es la producción de progesterona. Si en alguna paciente, por ejemplo, estamos ante un cuadro de un déficit de progesterona, pues tenemos la herramienta de poder suplementarlo de manera foránea con un fármaco para evitar un desprendimiento del saco gestacional, por ejemplo. Y sobre todo en el segundo trimestre, si hacemos una cervicometría y conseguimos un acortamiento del cuello uterino, pues por protocolo internacional deberíamos de iniciar la progesterona natural micronizada, Progendo. Definitivamente qué importante es asistir a las consultas con los especialistas, sobre todo durante el embarazo, y no generalizar con estos temas, ni creer de pronto tanto en los mitos, en lo que escuchamos. Totalmente. Que justamente quiero abordar este tema de los mitos, que hay mucha tela que cortar. Una de las más frecuentes, yo me imagino que ustedes estas preguntas deben estar súper acostumbradas, sobre todo en el caso de la acidez durante el embarazo. Le dicen, doctor, tengo mucha acidez, esto tiene que ver, mi bebé viene con mucho cabello. ¿Tiene alguna relación tener acidez durante el embarazo con que si el bebé tenga cabello o no tenga cabello? No, realmente eso es un mito totalmente. De hecho, a mí me pasó una anécdota muy curiosa que uno de mis pacientes tuvo un bebé, pero que era, o sea, una melena espectacular. Entonces yo coloqué en mis historias de Instagram, mamitas, esta mamá no tuvo acidez, para que vean que esto es un mito y no está relacionado. Lo puedo aseverar y certificar. No tuve acidez y cuando fui a consulta justamente con el doctor Cristian en la clínica NACE, una de las cosas me dijo, prepare su peinecito en la pañalera porque su bebé viene con mucho cabello. Y de hecho me impresionó porque mi abuela era un tema de si tienes acidez, no tienes acidez, entonces viene peloncita. Y fíjense cómo la ciencia y los especialistas determinan lo contrario. Otro mito o realidad: la forma de la barriga determina o nos puede indicar, puede ser un indicativo del sexo del bebé. Realmente no, eso es otro mito, porque a diario yo consigo a la mamá que me dicen, ¿sabe, doctor? Vuelva a revisar el sexo del bebé. Y yo le digo, ¿pero por qué? No, porque es que todas mis amigas se reúnen y me dicen, ¿tienes barriga de varón? Y yo les digo, no, pero es que el doctor me dijo que era una niña. Entonces yo le digo, mira, lo que pasa es que hay muchos mitos, las mamás piensan de que si la barriga tiene una forma va a ser un varón, si tiene otra forma va a ser una niña, cosa que eso es un mito, porque existen diferentes tipos de pelvis. Para mencionar algunas, pelvis androide, pelvis ginecoide, eso depende de los diámetros de la pelvis. Y por ejemplo, si tienes una pelvis ginecoide, tiene un espacio amplio hacia abajo, entonces el bebé cae como en un saquito. Y por ejemplo la barriga no la vas a ver tan pronunciada, a diferencia si tienes una paciente, por ejemplo, que tiene una pelvis tipo androide, que es como un poco más plana, entonces el bebé obviamente va a salir un poco más hacia el exterior y la barriga se va a ver como más grande, más picudita, como dicen las mismas pacientes. Y eso es un mito realmente. Igual que escuché mucho también durante el embarazo que las niñas ponen más lindas a las mamás y los varones. Eso yo lo escuché muchísimo. No, pero hay muchas pacientes que lo dicen a la inversa, que si la mamá se pone fea es niña porque le roba la luz a la mamá. Es así. También lo escuché. Entonces también es un mito. Yo creo que eso tiene que ver mucho, primero, con cómo nos programamos para vivir nuestro embarazo, y tiene que ver también mucho con nuestra actitud. Yo creo que hay que sentirse, uno se siente diva siempre, pero a mí me ocurrió que con el embarazo me sentí, en mi máxima expresión, digamos que afloró todo eso de manera positiva. Otro mito o realidad, yo creo que esto es más que todo para los papás. ¿El sexo durante el embarazo puede ocasionar algún tipo de riesgo para el bebé? No. Realmente no. Si tu embarazo es de bajo riesgo, no hay problema con que mantengas relaciones sexuales durante todo el embarazo. Incluso a veces pasa que parejas, sobre todo en el tercer trimestre, como falta poco para el nacimiento, les da miedo tener relaciones sexuales. Y falta, exactamente, es más que todo con los papás que sienten ese miedo. Y realmente no. Si tu embarazo es de bajo riesgo, siempre esta decisión va consensuada con tu médico, porque si tienes a lo mejor una placenta previa, algún tipo de sangrado, y sí estarían contraindicadas las relaciones sexuales. Sí que se aconseja
aconseja usar preservativo antes de las 37 semanas al momento de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el semen tiene algunas sustancias como prostaglandinas que pueden ablandar el cuello del útero y desencadenar un parto prematuro. Entonces, al momento que ocurra la eyaculación, debes tener preservativo. Ya después de las 37 semanas, realmente no hay problema. Ok. Es por eso que también estará relacionado esto, que hay muchas veces que cuando obviamente se desea el parto natural, le piden a las parejas que tengan relaciones sexuales en el último trimestre del embarazo. Exactamente. Muchas veces se da ese consejo por la liberación de las prostaglandinas en el semen que puede ayudar a que ocurra el reblandecimiento del cuello del útero. Interesante. Otro mito o realidad que creo que este es muy común también, porque a la gente le encanta todo este tema de la revelación del sexo del bebé. Claro. Los síntomas pueden ser determinantes o pueden de cierta manera hacer un indicativo del sexo de mi bebé. Realmente Que no. los varones no pegan tanto, las niñas pegan muchísimo, te va a generar más síntomas, vas a tener más náusea, más mareo. ¿Esto tiene que ver? ¿Tiene alguna relación o algún fundamento científico? No, para nada. Sabes que yo siempre le digo a las pacientes, cuando llegan y me dicen, ay doctor, ¿sabe qué? Este embarazo me está yendo tan mal porque el anterior todo era espectacular, todo era bien. Lo primero que yo les digo es, cada embarazo es distinto y no significa que porque su anterior bebé es una niña, ahora este es un niño, por eso es que te está yendo mal o lo contrario, no. Cada embarazo es distinto y los síntomas generalmente están descritos en todos los embarazos, que ahora se expresen en algunos embarazos de una manera y otros en la otra manera, no tiene nada que ver con el sexo realmente del bebé. Igual con la formación del bebé, muchas pacientes cuando van al eco del primer trimestre, de las 11, 14 semanas, que ya pueden ver tan claro a su bebé, entonces muchas veces te preguntan, doctora, o sea que va a ser un varón porque el varón se forma primero. Claro. Entonces ese es otro mito frecuente que escuchamos en consulta sí. y no tiene nada que ver. Uno se empieza a hacer con su resumen. Así. ¿Es cierto que quien determina el sexo del bebé es la mamá? Ese es un mito. Quien determina el sexo es el papá, porque la mujer es XX. La mujer siempre aporta el cromosoma X. En cambio, los hombres son XY. Entonces, si el hombre aporta el cromosoma Y, es un varón, y si aporta su cromosoma X, es una niña. Entonces, quien determina el sexo fetal es el papá. Así que, papás, no se pongan bravos cuando van a consulta y esperan un niño y es una niña porque usted es el que determina el sexo. Ya lo saben. Oye, qué interesante todos estos temas. Yo me imagino que ustedes se quedaron hasta este punto y les agradezco un montón. Les agradecemos un montón también a los doctores que tuvieron este espacio y este tiempo para poder disipar todas nuestras dudas. Así que nada, los invitamos a un siguiente capítulo. Ojalá que tengamos también la oportunidad de tenerlos nuevamente, porque como les digo, con este tema del embarazo tenemos muchísimas anécdotas y muchísimo que contar. Gracias a nuestros amigos también de Laboratorios Abbott por auspiciar este capítulo. Y nada, esperándolos en una próxima entrega en Nace Contigo.